acá. Estamos transmitiendo ya. ¿Ya estamos? ¿Cómo les va? Ya estamos. Sí. Parece que Buenas ya tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas les tardes, va? Marcela. Hola, Marcela. buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien estamos. Con el mate. Tomás está siempre con el mate. Me parece Acá muy está bien. presente. Es la hora, la hora del mate. Buenas, ¿cómo les va? Hola Vanina, hola Irma, hola Marcela, bienvenida. Gracias por la invitación. Grupito a Hayu. Gracias por invitarnos también a tu casa. Bienvenidos. A tu casa rosa. Estoy en un sector donde todo está rosa, sí. Bien. Una alegría para nosotros que esté Marcela. Marcela es una compañera de camino, así que es una alegría porque no es una invitada, es una amiga, y como este es un espacio entre amigos. Hemos compartido un montón de momentos, por ejemplo, Bariloche fue uno de los momentos. ¿Y cuántas anécdotas? Totalmente. ¿Cuántas anécdotas? Y nuestro Reorixin hace 3 años atrás, más o menos. Totalmente. O hemos compartido Bariloche y queríamos invitarte hoy para nuestro tercer encuentro. Hoy es nuestro tercera Hayu en vivo. Nuestro tercera Hayu en vivo. Hoy me dijo alguien que estaba haciendo una consultora, me dijo, estoy haciendo maratón de los videos de ustedes. Vamos una vez más. Mercedes Espinosa, que está acá. Hola Marcela. Hola, o sea, si no fue sobredosis de nosotros. Nos vio 2 veces y ahora es 3, ahí está. Vamos con el 3, Mercedes. Vamos con el tercero. Bien, hoy, ¿qué tema nos va a traer acá? Hoy nos va a traer el tema de los duelos. Hoy vamos a empezar a hablar del tema de los duelos, de cómo el duelo es una energía que puede quedar anclada y que casi podemos decir que en el 99% de los síntomas que tomamos como consultores tiene que ver con estos duelos, con duelos que han quedado bloqueados, con duelos que no han sido procesados, con enormes burbujas de dolor que han provocado vida. Porque siempre vamos a volver a tomar esta conciencia que todo lo que ha dado vida en un clan se repite. Y estas burbujas de dolor con el duelo también quedan allí. Vamos a ir de a poco, vamos a ir como en escalones procesando esto, porque no es fácil comprender desde esta mente biológica que estos dolores son necesarios para vivir. Pero el inconsciente biológico no entiende de emociones, entiende de repeticiones. Así que vamos a ir de a poco y vamos a ir tomando este duelo y vamos a ir tomando también lo que queda cuando los duelos son bloqueados y de lo lejos que estamos de las culturas que no han despedido con dolor a sus ancestros. O sea, como nosotros empezamos a hablar de nuestro nombre y un poco esta mirada que tiene Humano Puente tan en común y en comunión con el conocimiento originario, las culturas originarias honraban a sus muertos. Y había una ceremonia que es muy fácil quizás el que escuchó la obra de Takeo Ngoy de Víctor Heredia. Hay una canción de Mercedes Sosa que se llama Ayamarca y Quilla, que es lo que hoy México celebra como el Día de los Muertos. Pero esa ceremonia es una ceremonia originaria donde esos cuerpos, esas momias, eran honradas y se hacían los festejos que hoy hace que México mantenga este Día de los Muertos. Y hoy recordábamos con Vani. Sí. ¿Lo querés contar, Vani? La película de Coco. Así Coco. que si no la vieron, en esa película... Me imaginé que ibas a decir eso, me imaginé que ibas a decir Coco. Ilustra todo lo que está diciendo Irma y es muy bonita, ilustra lo que es Reorixis también dentro de lo que es bioexistencia consciente y todo lo que es el duelo y el trascender a otro estado de conciencia. Así que sí, esa película de Coco es hermosa, la recomiendo. El duelo deja una separación, el duelo se bloquea cuando yo creo que me separé de ese ancestro y las culturas originarias toman esto como una existencia de ese ancestro, ¿no? Como para sentirlo, para pedirle consejo, o sea, para ir a la montaña y juntarse con esos ancestros, o sea, ellos nunca pensaron en esa separación. La separación comienza a partir
de cuando la humanidad empieza a asumir creencias que tienen más que ver con la religión que con la integración, ¿no? Y empezamos a tener en el duelo esta conciencia emocional de que ese ser ya no está, ¿no? Y ese impacto. Así que empezamos a transitar esta energía, pero hoy queríamos transitar la energía de los no nacidos, esto que nos pasa desde lo más profundo, que es los niños que no nacen. Así que un poquito la trajimos a Marcela también, para que nos comparta un poco esto, y Marcela está en el caso de infertilidad, del libro de infertilidad de Pablo, de la excelente consultora. Gracias. Muy bien. Gracias. Claro que sí. Allí van a ver el libro para quienes lo conozcan, los que no nos conocen, que somos Bioexistencia Consciente, una corriente fundada por Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi, y en ese libro de esos niños nacidos a través de esta corriente y a través de la bioexistencia consciente, uno de los casos de Marce está allí. Así sí, que... vos sabés que, Irma, cuando estabas diciendo esto y te escuchaba súper atenta a lo que decías de lo que se produce, ¿no? Cuando uno tiene un duelo bloqueado, y hablabas de los no nacidos, todo lo que encierra un no nacido, ¿no? Porque un no nacido encierra ese niño que puede estar en el vientre las primeras semanas, y esta mamá decide, ¿no? Abortar ese niño, pero también encierra el no nacido ese bebé que se pierde espontáneamente, ¿sí? O tengo un embarazo y tengo una pérdida, y cuando me voy a hacer una ecografía está todo bien, entonces se supone que fue una pérdida de sangre y nada más, y sin embargo ahí también pudo haber seguido un embrión. Y todo eso queda bloqueado, porque ese útero queda con un montón de memorias, y esas memorias son las cosas que sucedieron en ese útero antes que llegue otro ser. Y ese otro ser va a venir con toda esa información. Por eso la importancia, como vos bien decís, Irma, de estas culturas que honraban a los muertos, pero no solamente los muertos que tuvieron un tránsito en la vida, sino estos muertos que no nacieron, ¿no? La importancia de reconocer este ser que no llegó, para que quede todo como acomodado en ese inconsciente biológico familiar, ¿no? La importancia que tiene ese ser que no nació, y tan importante no solamente para la mujer que llevó ese no nacido, sino para que los que vienen detrás de ese no nacido, y también para todo este conjunto del inconsciente familiar, que quede todo como bien, digamos, Ordenadito. ordenadito, ¿no? La importancia que se da cuando uno puede cerrar ese duelo que es inconsciente, ¿no? Porque todo lo que no fue reconocido necesita salir a la luz, y va a salir a la luz siempre con algún síntoma. Y es impresionante. Lo que no sale a la luz tiene dolor, es profundo dolor. Por eso no sale a la luz, porque hay un profundo dolor. Por eso la importancia, ¿no? Como decís vos, Irma, esto de honrar. No solamente el ser querido que transitó y uno lo vio y pudo tener ese contacto, sino ese ser que no llegó. Y el bloqueo, reconocerlo. El que no llegó. Y tomando esto que decís, Marce, hay muchas mujeres que pueden haber pasado inclusive por un aborto espontáneo, que tal vez ni lo saben, porque hay una estadística, ¿no? En general, desde una de las miradas que hay entre la sexta y octava semana, hay muchas mujeres que pueden tener un pequeño sangrado y se hace una ecografía, esto que decías vos, y el embarazo está todo bien. Está todo bien. Pero se puede considerar eso con un gemelo evanescente perdido. Que yo tuve esa experiencia, puedo hablar por mi experiencia propia, porque yo tengo una pérdida de sangre, voy a la ginecóloga, me dice, no, mira, tal vez no se formó, tal vez no, quedó en una duda. Pero 9 meses después nació uno de mis hijos, Abril. Así que, y bueno, sabiendo todo esto y lo que vamos a explicar más después sobre la ceremonia que se puede hacer para honrar esto que dice Marce, hice esa ceremonia, le puse un nombre y me encontré a unos días con ese ser, con ese mismo nombre que vino así de la nada y me dijo, ¿te puedo abrazar? Y fue maravilloso.
Fue maravilloso porque era un chico desconocido en unas vacaciones nuestras en familia que se acercó y dijo, los puedo abrazar porque mis papás no saben dónde estoy. Ahora lo puedo contar, pero cuando al principio lo contaba me daba piel de gallina y me emocionaba porque digo, qué perfecto que es esto, que siempre sucede que La confirmación. tenemos La esta confirmación. A veces no nos damos cuenta, a veces no, pero con nombre exacto. Nombre exacto que le había puesto Nicolás, y este chico, Nicolás, hizo amigo de mis hijos, sigue siendo amigo es lo que sucede, ¿no? Cuando uno está atento, porque el tema es estar atento a las cosas que van sucediendo. La confirmación está siempre, ¿eh? Cuando uno hace estas cosas. Muchas veces lo que me ocurre, o sea, en la consulta, es que a mí me gusta ir directamente al útero o hago la línea contemporánea y yo voy al útero. Y siempre hay una parte, digo yo, ¿habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Y yo digo, a ver, o lo que me está contando en su relato, yo digo, acá tiene que haber alguien más. Y la mayoría de las veces cuando yo le voy preguntando, che, ¿tuviste alguna pérdida? ¿Tuviste esto? Dice, no, normal, no, la verdad no. Es más, preguntarle a mi madre, hey, mamá, ¿te pasó esto? ¿Te pasó esto? Naciste normal, me dice. Todo perfecto. Bien, todo perfecto, bien, felicitado. Y después cuando le tirás la lengua un poco más a mi vieja, no, porque allá hubo, o sea, es eso, o sea, es en la primera, o sea, única vez decir, no, estuvo genial, un embarazo perfecto. Yo, pero ¿qué pasaba cuando estabas embarazada? ¿Pasó algo? ¿Hubo esto? Nada, hasta que después, cuando empezamos a desmenuzar la historia con esta madre, en este caso con mi mamá, sí, a ver, estuvo complicada y costó el nacimiento, entonces cuando me tocó ir a mí, cuando me codifico yo, ir a la línea de tiempo, sí, había. Lo que pasa es que a veces las mamás, hasta que no saben, ¿no? Que uno no va a ir con juicio, que simplemente quiere saber, se abren, ahí se abren, porque no hay juicio, es saber, está buenísimo para comprender. lo que están hablando de proyecto y sentido. Cuando yo envío a hacer el cuestionario, siempre obviamente avisar y hablar con las mamás, que no es una cuestión de juicio, sino de poder abrirse y hablar. Y siempre la pregunta, porque lo que se basa es, bueno, ¿qué sucedió en el embarazo? Y las mamás tienen esta manera de decir, no, todo perfecto, trabajé hasta el último día, ¿no? Y eso está buenísimo, está bien, pero yo trabajaste el último día. Claro, entonces yo le digo, vamos a hablar de lo que sentías, vamos a hablar qué te pasaba, te habías separado de alguna amiga, estabas pasando un buen momento con papá, ¿no? Ir bien a lo emocional, que es lo que importa, y muchas veces cuesta, es lo que más cuesta. ¿No? Volvemos a contarle a la gente que un síntoma se trabaja desde lo que decía Tomás, el contemporáneo, que es mi presente, y después las emociones de la panza de mamá. Y que a veces mamá puede decirnos que no hay un no nacido delante. Pero es esto que explicaba Tomás, de que puede haberse reabsorbido, que puede haber una pequeña pérdida. O sea, a veces este no nacido en esa línea no está. O sea, para mamá no está, claro. Entonces, que capaz también, que ni lo sabe, ni lo sabe. Claro, pero sí no es que mamá está mintiendo, sino que mamá realmente no lo sabe. ¿Sí? Y la intuición del consultor y del consultante lo dice, o de indicios, ¿no? Cosas que suceden, las palabras que usa. Las palabras, ese comentario que hace normal. Pero pasó esto, ya en el pero pasó esto, ok, ya es para... Claro. Ok, me acomodo porque sé que encontramos algo ahí. Ya está, me diste la... El tema quizás es entender que es más común de lo que uno cree, ¿no? Es más común de lo que uno cree. Entender eso. Es verdad más lógico de lo que uno piensa que no es lógico. O sea, es una lógica dentro de una ilógica que... Pero bueno, es un juego de palabras, pero es más lógico. Igual también vamos a que nunca vamos de las historias al síntoma. O sea, nosotros hoy estamos relatando esto y no vamos de las historias al síntoma. Cuando un consultor sabe que hay un no nacido, porque hay ciertos síntomas que esa persona siente. Uno, por ejemplo, es que no puede encontrar su lugar, que nunca se sintió en su lugar. Entonces, desde ese síntoma, siempre está ese no nacido, y nosotros sabemos que está, pero bueno, por ahí mamá no se dio cuenta, o por ahí mamá guardó esto que decíamos del dolor, de la culpa, de la vergüenza,
Y a mí me gustaba irme un poquito más atrás un poquito del testimonio de Vani, porque Sí. empezamos hablando de esto de que hay que pasar por el dolor. ¿Por qué me voy a meter en la muerte? ¿O por qué me voy a meter en la decisión que yo tomé de que ese embarazo se interrumpiera? Pero esto que contaste, Vani, de la forma que lo contaste, ese es el resultado. El resultado es una total armonía. Es un regalo. Es un regalo y una confirmación. Ahí, porque si no es, ¿por qué se quieren meter en esto, no? Y tu testimonio fue eso. Pero además, Abri, porque otro de los síntomas que una persona puede tener cuando hay uno nacido, hay muchos síntomas, ¿no? Pero uno es una escoliosis. Si Abri tenía 5 milímetros de diferencia de cadera a cadera, se había hecho una espinografía sin saber de esto, ¿no? Y después que hice el entierro, reconocí, hablamos, porque yo hablé con los chicos, y qué nombre le pongo, porque lo empezamos a hablar, y mi hija, Abril, justamente me dijo, ponele Nicolás, porque te la pasas hablando de Nicolás, y yo digo, ¿cómo que me la paso hablando de Nicolás? Yo daba clases de inglés, y en clases de inglés siempre el ejemplo era Nicolás todo. Entonces, bueno, de ahí salió el nombre, y a Abri se le corrigió esa escoliosis. ¿Por qué la escoliosis? Una de las causas, no es la única, pero una de las causas puede ser esto que dijo Irma, estoy corrido del lugar. Entonces la columna hace que se corra. ¿sí? Se corre. Pero quisiera agregar acá, me parece muy importante, que acá en este caso, ¿no? Es un aborto espontáneo. Yo no me di cuenta, ¿sí? Por supuesto que hay una razón anterior. Pero también puede haber que haya abortos provocados, ¿sí? Provocados, pero por una decisión que parece una decisión propia, ¿no? Pero acá en la 3D, una decisión propia. Pero en realidad, para aquella mamá que puede estar pasando por ese proceso, o ya lo pasó, nunca es una decisión propia, ¿sí? Hay como una voz del inconsciente biológico, vamos a llamar a esa voz del clan, que dice, abortalo, porque mira el dolor que ya pasamos antes, es para evitar ese dolor. Sé que desde el mental tal vez no se pueda comprender, pero para que suelten esa culpa, en el caso que tengan culpa, porque es la mejor decisión que pudieran hacer, porque tal vez el inconsciente consideraba, no significa que, consideraba que podían pasar por un mayor dolor. Así que bueno, eso me parece importante decir. Y cuando pasa y también eso, el inconsciente lo repite. Más arriba, ¿sí? Claro, pero también el inconsciente lo repite como una suma de que si hay un aborto, después viene más prole. Exactamente. ¿Sí? Porque muchas veces por resultado vida, exacto. Claro, entonces tiene esas dos miradas también, ¿no? Para el inconsciente siempre va a estar sumando y haciendo los cálculos para que este clan siga, ¿no? Vivo y con todas las características que así lo requiere. Mirá, y esto que decía Tomás, esto que decías, Tomás, ¿qué decías? Bueno, o sea, esto que me pasó hace unos días atrás. Una mujer venía a la muerte de su hijo, pero que había tenido un aborto. Y empezamos a ver en su árbol de que cuando abortaba el primero, después venían 4 o 5. Claro, cuando íbamos al otro árbol, cuando abortaba el primero, porque siempre se moría el primero, porque siempre, y a ella se le muere en vida el segundo, pero ella primero tuvo un aborto. Ahora, después tuvo 4 hijos. ¿Para qué cosa buena sucede eso? ¿Para qué cosa buena? Bueno, pero más allá de este dolor... Para que el clan se multiplique. Claro. Se multiplica. Más allá de este dolor de esta mujer enorme porque había perdido un hijo, empezamos a ver de que para la biología suma. Dice, a ver, perdimos 2, pero hicieron 4, negocio, que siga pasando. Y que siga pasando a pesar del dolor que tengan. Está la biología, ¿no? Exactamente. Sí. Hasta que uno toma conciencia y eso deja de suceder. ¿no? Hablando, desde hablar, tomar conciencia y hacerlo desde el sentido. Pero era impresionante que venía bajando desde hacía 3 generaciones que moría el primero y nacían muchos. Moría el primero y en las diferentes hermanos que tenía, moría el primero y nacían varios. Y está bueno lo que dice Tommy, ¿no? Porque si ya baja de varias generaciones... Imagínate mi inconsciente biológico familiar no va a querer negociar. Claro. No, y qué dolor grande, ¿no? Qué dolor grande debe ser. Acá es más escalones. Claro, acá es importante también esto del inconsciente biológico. Recuerden, el inconsciente biológico es lo que me da la vida, ¿no? Y esto que decimos de los primeros escalones que íbamos hablando, esto para la comprensión de quien no esté en este tema, que no sea consultor. En esto de mi inconsciente individual está cubierto por el inconsciente familiar.
Y si para el inconsciente familiar, en las líneas que hayan, digamos, de 4 hijos, ¿no? Del arriba, 4, que hayan tenido 4 hijos muertos, pero que después han tenido 4 más, la multiplicación de esos niños nacidos es menor que los que han muerto. Entonces es una estadística perfecta y mi inconsciente individual no va a pasar a lo que el inconsciente familiar considera la vida de este clan. El filtro es esto pasó, se repite, dice, a ver. Se repite. Y que entonces, siga por otros lados la descendencia. Por acá no, pero por acá sí. Hagamos un cachito, porque hay un montón de gente que nos está viendo, por suerte, ¿sí? Gente que no tiene nada que hacer toda la tarde, un domingo, y se puso a vernos. Joana, está Joana. Hola, Joana. Hola, besos. Mira, ahí está una consultora y amiga, Anita. También, Irta, Rosana Copi, otra vez Rosana, que nos acompañó la semana pasada. Recuerdan a Rosana, nos sigue acá, así que gracias a toda la gente que nos está acompañando en este Facebook Live, que no tengo ni idea cuánto hace que estamos, pero supongo hace 23 minutos. 23 minutos, así que bien, continuemos. Bien, si alguien no es un consultor y quiere poner alguna pregunta o tiene alguna duda, escuchamos también. Así que, y después esto va a quedar publicado, claro, después va a quedar publicado. Me estoy fijando acá en las preguntitas. Va a quedar grabado. Sí, después queda grabado, y si queda grabado y si quieren poner preguntas a otras personas que no sean consultores, también después las vamos a repasar y lo vemos. Porque el punto de esto es, como siempre, que tomen conciencia y poder transmitir a nosotros. Sí, y que se puede vivir de otra manera. Sí, y que se puede vivir de otra manera. Sería bueno también... Que nos quedamos ahí, ¿no? Nos quedamos hablando de esto, de que sucedía y que viene sucediendo de generación en generación. Bueno, ¿cómo lo paramos esto un poquito, no? Por eso esto de hacer línea de tiempo, como bien dice Tomás, primero empezamos ahí lo contemporáneo, vamos a la panza de mamá, y este gran ejercicio, gran ceremonia que es Reorixis, donde uno va a ver el dolor, desde donde comienza. Totalmente. Y esa claro, acá la pirámide, ¿no? O sea, que nosotros vemos que se repite. Está empezando a ver. Claro. ¿No? O sea, repite. Totalmente. Claro, está el nudo, ir a buscar todos esos dolores, porque en definitiva tengo todos los códigos de todas esas personas que elegí para venir. Claro, pero la solución está, ¿no? Porque quizás el primero que nos está escuchando dice, ay Dios, ¿cómo paro esta cadena de dolor y de... ¿no? Y ahí estamos. Honrar a esta gente. Totalmente. Es necesario. Y no es necesario seguir repitiendo, ¿ok? Sin ningún juicio de valor. Totalmente. Yo recuerdo cuando hice mi árbol, que hoy am en Fosa, y digo yo, bueno, hago mi árbol enorme y voy a ver por dónde va esto, y empecé a hacer uno a cada uno de mi familia que estaba en Mendoza, le empiezo a preguntar, y empiezo a preguntar, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos hijos tenés? A la señora. Y era papá, mamá, y digo yo, bueno, ¿cómo te llamas vos? ¿Cuántos hijos tenés? 4. ¿Y embarazos? Y se empiezan a mirar. Yo digo, metí la gamba mal. Claro, no, esas cosas que no se hablan, ¿viste? Bueno, pero esa forma la empecé a ver en todos los que iba preguntándole, en todos. O sea que había muchas pérdidas en mi familia y que venían bajando por generaciones. Entonces, cuando yo me pongo a ver, en mi universo, había un árbol enorme de no nacidos. Entonces, hay un montón de historias que no se han sanado y muchos dolores y muchos secretos. Habían un montón de secretos familiares, o porque la obligaban a abortar, o porque la obligaban a callarse la boca, o porque ¿cómo te embarazaste? O sea, ¿cómo te embarazaste soltera? Entonces, esos juicios que uno va es una posibilidad para que no se cuenta. Es una posibilidad exactamente para que no se cuente. Y abajo, en el clan, en algún momento salta. Un secreto en algún momento de generaciones salta y te puede tocar. Y ese es el síntoma. Y ese es el síntoma. Salta porque es el síntoma. Exactamente. Que tenemos unas preguntitas. Así las vamos poniendo para no estar. Roxana pregunta
Mi hermano mayor fue un no nacido, ¿puedo darle su lugar ya que mamá falleció? Ahora le explican ustedes, pero a mí me gustaría decirle a Rosana que lo que uno hace siempre lo hace por uno, ¿bien? En este caso ahora vamos a hablar de eso, pero sea esto de lo que estamos hablando no nacido, otro, no importa si mamá, no importa si mi hermano no lo hace, el punto y la abuela, no importa si la abuela... todo lo puedo hacer yo, porque soy yo quien está escuchando este tema, soy yo quien abrió este libro, soy yo que puedo siempre trabajar por mí. Bueno, si alguno le quiere contestar en esto. Después hay otra pregunta que voy leyendo. Esto de si puede hacer por su hermano. Por supuesto que sí. Podemos hablar de cómo se hace, ¿no? Que es tan simple, a veces parece tan simple y el inconsciente es como que te detiene, porque en realidad adentro es mucha movilización. Se puede tomar una piedrita pequeña, cualquier piedrita que elijas, las vas a llevar unos días con vos, entendiendo que esa piedrita es ese no nacido. Llevarla con vos significa que la podés llevar en el bolsillo de tu pantalón, en la cartera, en el corpiño, donde quieras, y cuando te vayas a bañar, sacas la piedrita, ¿no? La volvés a colocar en vos, te vas a dormir, la pones en la mesita de luz, estar pendiente de esa piedrita. Vas a imaginar un nombre, vas a imaginar el sexo de ese bebé, y si no, le podés poner hasta el nombre de cielo, de alma, lo que quieras, ¿sí? Pero nombrar esa piedrita. Y la vas a enterrar en lo posible, obviamente que sea en madre tierra, no en una maceta, no en un cantero. ¿Sí? Es muy importante para el inconsciente este contacto con la tierra. Vas a enterrar esa piedrita con un nombre que vos imagines. Si tenés ganas de escribirle una carta, también puede ser una carta que le puedas leer, quemarla y enterrar las cenizas. Y eso es suficiente para que ese duelo quede totalmente desbloqueado. Y presentarlo en el clan, y presentarlo. Totalmente, claro. Lo presento. Palabras para él es el presentarlo, acá está. Muy bien, eso, claro. Yo soy el segundo. La ubicación, ¿no? Si uno la sabe, porque tal vez... Claro, porque uno, como dice Marcela, una de las cuestiones, como trámite. Claro, exacto. Pero una de las cuestiones de enterrar a un no nacido, ¿por qué estaríamos hablando de esto y por qué traemos esto? No olvidemos esto de los duelos. O sea, el duelo es un enorme entramado y una enorme burbuja, es un sol que se forma a partir de ese duelo. Entonces, también esto de enterrar a ese ser es también hacer este proceso de poder soltar esto que viene de más arriba, ¿no? Sí, y que tiene que ver con el entramado de ese dolor. Y me gustaría también volver a insistir en esto de que esto es una corriente de bioexistencia consciente y que no tiene que ver con los duelos que se lleven de manera con un terapeuta o un psicólogo. Esto es aparte, esto es paralelo. Una persona tiene que trabajar sus duelos o lo que le produce con su terapeuta, con el psicólogo, con quien sea. Esto es simplemente desbloquear esa emoción transgeneracional. Estamos hablando de esto no desde la terapia, de ningún tipo de terapia psicológica. Tiene como otra profundidad, esa es la palabra. Y tiene que ver con el clan y las cosas que se vinieron repitiendo. Y va paralelo a cualquier terapia que yo puedo estar haciendo con respecto a las fases de aceptación, negación, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con lo terapéutico. Lo terapéutico la persona lo va a hacer completamente aparte de esto. Nosotros solo trabajamos la emoción y estas repeticiones en el clan. Me pasa muchas veces es que la persona viene y cuando uno le dice, agarra una piedrita, ponerle el nombre, tenerlo con vos, me dice, pero es una piedra. Entonces, ir diciéndole, a ver, para tu parte mental, para tu cabeza, es una piedra. Dejémoslo que es una piedra. Pero para tu biología, para tu parte inconsciente, cuando vos lo tenés, que se impregna de tus olores y que vos decís, es Matías, es Jorge, es Raúl, es Jimena, para tu parte inconsciente, dice, está Jimena de vuelta, acá está Jimena. Tony, pero aparte todo ese espíritu. Es impresionante lo que sucede con ese ritual en particular. Todas las personas que hacen ese ritual es tan fuerte y de entrada es lo que decís vos, bueno, es una piedrita, pero al segundo día es que no me saques la piedrita. Porque, no me saques la piedrita, ¿no? Exactamente. Bueno, a mí me ha pasado que se desesperan porque la perdieron, digo, tranquila. Exactamente, me pasa también eso. Eso tiene un mensaje también, ¿eh? Tiene un mensaje. Eso tiene un mensaje, que se hayan perdido. Bien. Pero aparte y también no la sueltan, también pasa el hecho de que no la sueltan, o sea, bueno, también eso. Vuelve a consulta y te dice, no la pude enterrar. Y ahí la persona se da cuenta, no la pude enterrar, y ahí se da cuenta ese dolor. Tenemos otra pregunta.
En Claro. ese caso, Irmi, antes A ver. de cerrar esto, A en ver. ese caso yo les digo que, bueno, si la van a enterrar, como cuesta tanto, que no la entierren en la casa, que la entierren en otra tierra que no sea su casa, porque Hermoso. es como sostenerla todavía. Cuando yo a veces Claro. les digo, bueno, pensá que te vas a mudar, ¿qué harías? Y ahí es cuando la persona está. se da cuenta lo que es para enterrar, ¿no? Sí, Ese y no nacido. está buenísimo. Y la importancia de cuando no lo puedan soltar, que le escriban algo, y eso que le Claro. escribieron, que lo lean en voz alta, ¿no? Para poder escucharse. Muchas veces está este sentir de que no pude decir lo que tenía que decirle a este no nacido. Incluso, Ahí está ¿cuánto diciendo- eso de no soltar? Eso de no soltar también me refleja lo que no han soltado arriba, o sea, porque por ahí yo creo que no se Siempre. dieron Hay que cuenta. volver Siempre está eso. al duelo, Bueno, después hablamos bueno, un ves, poquito más de eso, o sea, eso es los síntomas asociados que va a tener esta piedrita, este no nacido, o sea, este mensaje que me está dejando. O sea, no te puedo soltar porque no soltarte también generó vida. O sea, el Exacto. apego también generó vida. O el desapego, el soltarse ha generado Es que dolor. somos una máquina de repetir, chicos, todo lo que Somos estamos una pasando repetición. ahora ya pasó. Claro. Este, Bueno, Y aparte varían los síntomas, porque si esto tiene que ver con el hecho de que los duelos están y se conservan y se lloran y se sufren, va a haber cierto tipo de síntomas. Si estos duelos han sido bloqueados y son guardados en secreto, van a provocar otros síntomas. otros síntomas. Totalmente. Es otro síntoma. Totalmente. Es muy importante eso. Sí. Con respecto a la cartita, muchas veces me dicen, ¿qué le pongo a la cartita? Yo digo, Lo que lo sientas, sientas. lo que sientas. Ok, A dice, veces va sin pero cartita. si no le pongo bien o sea, las No, palabritas se acuerdan es la inseguridad lo que a veces, sientas. claro, lo que Sienta. Una sientas. canción, una comida, se O pueden lo hacer que tantas más. cosas. Hasta Y le aparte podés poner es algo, un bien. caramelo, o sea, un Sí. caramelo. O sea, Lo que pasa es como que siempre está el dulzura. juicio, lo hago mal, Totalmente, hice lo hago mal. mal. Acá no hay es bueno que ni te malo. salga del Tiene que alma. No hay Quiero Pero que ahí te salga está, del alma. pero ahí está la Que te salga. raíz de este síntoma. Ahí está la raíz. El juicio, porque Ahí vamos claro. ahí está encontrando lo los juicios malo que tiene. o lo bueno. Claro. Me aborté, no aborté, lo Claro. perdí. ¿Qué dirán? Tuve un ¿Por qué lo aborto hice? espontáneo, Claro. o tuve un No Me aborto hice lo obligó espontáneo papá, por me una obligó golpiza. papá, me Exacto. obligó mamá. ¿sí? Historias, chicos, millones de historias Miles, diferentes. matices Sí. de lo Exacto. que pienso. Pero siempre muestra el inconsciente familiar. Es muy importante que todo Sí. esto apunta. Vamos a otra pregunta, es de Jessie Mancini, que dice: ¿los no nacidos del árbol de mi marido también pueden estar en mi propio árbol? ¿Por eso se reflejan las historias? ¿Es espejo? Totalmente. Yo creo que el espejo del marido o el espejo de la esposa, si en el caso está escuchando también algún hombre, siempre me va a estar mostrando lo que yo no puedo ver en el mío. Y a veces es más hermoso fácil verlo en el escuchar otro. esas historias. Totalmente. Es más fácil. A mí me es verlo, más fácil. exactamente. Sí, o quizás tenés esta fortuna de que, no sé, tu suegra te empiece a contar un montón de cosas y bueno, wow, ¿no? Siempre está, ay, mira lo que pasó en la familia. No, es lo mismo Te que pasó a la vos también. Es lo que hay Y que es un escucharlo. excelente ejemplo, porque ella dice: Stan, ese espejo, ella ya se lo pregunta. O sea, qué lindo que lo vea de esa manera, Jessica. Exacto, pero hay sí, gente sí. que no lo ve, hay gente que No. te dice: mi marido, en el árbol Sí. de mi marido hay un montón de no nacidos, como que está afuera, Claro, ¿no? está Sí, fuera sí, de sí, vos, sí. como no Afuera. tenés Él- nada que ver. Sí, Yo, y ahí argentino. sale esto, él Yo- tiene que ir a consulta, ¿no? Él Siempre tiene acá es que- el que pregunta, Chicos, Por eso no sé, el creador. no sé si les pasa a ustedes. Yo, la persona que viene por primera vez a una consulta, lo primero que le digo es, si vos hoy te podés ir viendo de esta manera, que todo lo que está afuera te está dando una información de lo que te pasa a vos inconscientemente, te llevas un montón. Si uno pudiera empezar Totalmente. a ver, ¿no? Todo el tiempo, esto que me pasa y que veo y que no me gusta, o que veo y me molesta, lo tengo que ir a sanar, sería una forma hermosa de hacerlo cotidiano este camino, este gran camino de conciencia. Totalmente. Bien. Ni más ni Bueno, menos que llegar es a un la poco esto. Porque podés es ir a un poco cambiarlo, esto. a reprogramarlo. Sí. Bueno, quizás sea esta la propuesta con esto que estamos haciendo de este encuentro de amigos, de decir que es Estamos posible. ayudando a Es posible. Estamos sanar ese acá, no nacido que hay. pero es posible no porque somos consultores, porque te estamos diciendo que es posible desde acá. Es posible Porque lo porque pasamos. nosotros hemos enterrado no Totalmente. nacidos, porque hemos Totalmente. enterrado hermanos no nacidos. Es posible Hoy porque enterré uno nacido. Hoy enterré uno nacido de Y no mi lo- abuela Rosa. De mi abuela Rosa. Hoy hice el entierro después de un mes,
porque en mi departamento no hay tierra. Me tuve que ir a la casa de mi madre y ahí hice esta ceremonia hermosa y enterrando a Ezequiel. Hoy hice el entierro de Ezequiel. Ezequiel, mira. ¿Le contamos una de las confirmaciones a la gente de tu no nacido de Rosa? Bueno, la confirmación es, mira, acá atrás está todo rosa. Es todo rosa. Y no estaba armado. Y Santoral es rosa. No, y no estaba armado. O sea, lo dijimos armado antes de empezar. Esas son las confirmaciones que se van dando a medida que las uno... Las pequeñas señales que uno se va recibiendo. ¿Y qué pasa? A ver, una pregunta. Porque me surge una pregunta. Tenemos una más, Tomás. Dale. Y tenela, anótate. Dale. No te la olvides. Me anoto. Ahora que la voy a publicar. La voy a publicar. ¿Qué pasa cuando...? Ricardo dice, cuando una persona lleva tantos años de duelo, ¿sale de ese estado o emoción? Sí. Cuando tomás conciencia, sí. Sí. Cuando tomás conciencia, sí, porque te cayó la ficha. Porque ahí se abre mucho igual, ¿no? Hay que ver qué duelo, pero porque sí. Ahí entendiste que estabas apegado y estabas ligado a memorias de alguien. O sea, estoy todo el tiempo que voy para acá o voy para acá. O voy para acá o voy para acá. Es que quedó embebido en ese dolor, y ese dolor, y estar en duelo da vida, da biología pura y existencia. Si una persona dice, ¿no? Volviendo a lo mismo, a lo primero que dice Irma, si una persona dice, siento que estoy en duelo desde siempre, es porque seguramente ingresó en un vientre que estaba en duelo. Que ya estaba en duelo. Totalmente. Entonces se embebió tanto de ese duelo, ¿sí? Que todos sus códigos van a recrear, a medida, obviamente nace ese bebé, y tiene esos códigos de duelo, y se siente alimentado por esos duelos. Y por supuesto que sí, que se puede. Nació con ese manual. Ir a trabajarlo, ¿no? Instrucciones. Incluso no si está después de ese duelo. O sea, yo puedo ser el cuarto, el quinto, y mamá tuvo el primero. O quizás mamá con mi papá ha tenido todos los hijos vivos, pero tuvo un no nacido en otra pareja antes. Eso está en esa emoción impresa de mamá, de ese dolor de mamá, ¿no? O sea, eso que pasó mamá está ahí, entonces siempre está. Porque para el inconsciente biológico el tiempo no existe, entonces siempre es el mismo instante, siempre. Por eso es que pasaron 20, 30 años, 50, 100 décadas, no existe. Es el mismo instante, Y importante que no queda en lo teórico, ¿no? Porque uno habla de esto del ritual, de hacer esto, pero el tema es esto, ¿no? Tomar conciencia, sentir, yo tuve un no nacido. Si tener la posibilidad de poder hablarlo y decirlo, perfecto. Se van a dar cuenta que no hay juicio. Porque uno puede pensar, bueno, si lo digo, si lo cuento, Totalmente. Pero bueno, para uno lo puede hacer uno también, ¿no? Como un primer paso, lo hago para mí. Lo cuento a mis hijos, si perdiste un embarazo y estás haciendo estas ceremonias de la piedrita, ¿se lo contás a tus hijos? Claro, sí, yo lo hice. Mira, perdí un bebé antes que vos, no sos el primero, sos el segundo, sos el cuarto, el quinto. También queda la opción, ¿no? Porque si una mujer de repente no tiene ganas o no está preparada para decirlo, lo importante es todo lo que se hace en consulta y lo importante es lo que ella va a hacer para sí misma. Porque lo puede hacer en consulta, claro. El único totalmente que existe soy yo, el otro no existe. Y tantos ejercicios y tantas cosas lindas que hacemos en consulta, que al hacer los ejercicios con los ojitos cerrados, el inconsciente va a creer inmediatamente que estoy frente a la persona que tengo ganas de decirle algo. Totalmente. Así que los que nos están escuchando por primera vez, acá nada es obligación de tener que ir a tener una charla con alguien en especial. No. El trabajo es siempre con la persona, nada más que con la persona. Sí, en respuesta a Ricardo, es ir a detectar esos duelos, a ver dónde están los duelos que a él lo llevan a estar en este duelo todavía. Claro. O al ver sufrir, porque Ricardo pregunta por ahí en primera persona de cómo se hace el duelo. Y Ricardo por ahí está en esta creación, ¿no? Que decimos nosotros, de estar preocupado o sentir una sensación de dolor por esa persona que no puede soltar su duelo. Y en este caso Ricardo puede ir con ese paquetito de estoy preocupado porque esta otra persona está en duelo, ¿no? Es la carpeta que tiene para ir a trabajar. Bien, en esto de que veníamos y que Marcela hoy nos acompaña, de que cuando dijimos que todas esas hileras desde aquí, desde mí, mamá, la abuela, primero algo muy importante, puedo no tener la información,
pero los consultores tenemos la certeza, por lo que vamos a hablar Claramente. ahora, y por el libro que está publicado, que aunque no estén las historias y que aunque estén los secretos de ese primer nacido muerto, eso está, aunque no sepan. O sea, yo digo, no, la abuela no tiene, ¿no? La abuela no Pero tiene. yo sé que mamá tiene, mamá no tiene, pero tiene la abuela, tiene la bisabuela, y yo tengo de mamá no está. Bueno, puede ser un gemelo perdido, pero ese no nacido está. Entonces nosotros vamos viendo, como decían, paso arriba, paso arriba, paso arriba y dio vida. Bien, ¿qué sucede? ¿No? O sea, ¿cuál es nuestra función como consultores? Ir a buscar esa punta de la pirámide. Y esa punta de la pirámide, en muchos casos, se llama infertilidad. Así que, Marcelo, ¿querés contar tu caso, el que está en el libro? Sí, y aparte entender esto, ¿no? Que para el inconsciente lo real y lo simbólico es exactamente lo mismo. Y una de las historias que me tocó y que tengo el honor de ver estos niños que llegan al mundo a través de tomar conciencia, esta es la historia que le llevo a Pablo porque es la que más me impactó, porque seguramente está en mi clan la historia, ¿no? No porque las otras no hayan sido interesantes, las otras también son hermosas, pero esta me impactó mucho. Y la historia está en el simbolismo, porque no hay ningún niño muerto. Hay un niño que tuvo que ser dado, ¿sí? De una bisabuela que había quedado embarazada a los 15 años y el papá de esta bisabuela le dijo que no lo iba a tener. Y le daba golpizas todos los días para que lo pierda. Ese bebé no se perdió nunca, pero en el momento en que nace, se lo hace dar. Para esta mamá quedó el sentir de que ese bebé murió porque nunca más lo vi, nunca más. Entonces, muerte simbólica. Es muerte simbólica. Claro, esto hay que entender también, y a la gente le cuesta entender esto, que lo real y lo simbólico es exactamente igual. Y acá pasó esto. Llega Soledad, que es la bisnieta, ¿sí? De Margarita, 7 años sin poder tener su bebé y con diferentes tratamientos. Y bueno, y ahí fuimos a ver la historia, lo hermoso y hermoso, ¿no? Uno dice hermoso, pero tuvo que pasar el dolor. Ella con la primer consulta queda embarazada, pero al quedar embarazada, a partir de la tardecita, 7 de la tarde, ella empieza con dolores muy fuertes en todo su cuerpo, en las articulaciones, muy fuerte. No quería tomar nada porque tenía muy poquitas semanas de gestación y finalmente lo pierde. El saco queda vacío cuando se va a hacer la ecografía y ese bebé se pierde. Obviamente que vuelve a consulta porque ella tenía la certeza que era el camino, o sea, nunca había habido vida dentro de ese útero, era la primera vez que daba sus primeras apariciones. Entonces cuando entramos en Reorixins, ella puede ver totalmente pasmada del susto a esta abuela que a los 15 años le tiene que decir a su papá la noticia, ¿no? de que está embarazada. En ese momento empieza a sentir el mismo dolor en todo el cuerpo y por la paliza que le estaba dando el papá. Entonces yo le pregunto, ¿qué hora es? Porque él venía a 1 hora de su trabajo y todos los días le daba una paliza, ¿no? Y ella dice, y la tardecita, deben ser las 7 de la tarde. En ese mismo momento ella se va. O sea, la caída de ficha y el... Pero es una maravillosa caída de ficha. Esa es la maravilla de la caída de ficha. Entender eso, que tengo el mismo síntoma que tenía aquella bisabuela allá arriba. Pero aparte de esto que dijo Benín, el tiempo está jodiendo. El tiempo no existe, No es el mismo instante. Hay que descubrir el código nada más. Y bueno, obviamente que la abrazamos a esa abuela, le dijimos qué es lo que quería hacer, ella decidió irse, la abuela se quería ir, se fue escondida esa noche, acompañada por su bisnieta, abrazándola, le dejó una carta a su papá, despidiéndose, y bueno, y se fue, y en ese no tiempo hicimos toda esa resolución. Obviamente hoy está Nina, esa bebé hermosa que logró venir, y obviamente Sole feliz, ¿no? Por todo esto. Pero un detalle, cuando ese día Sole se va, y yo vuelvo, la acompaño, ¿no? Hasta la calle, y vuelvo al consultorio, empiezo a cerrar las ventanas, y me acuerdo que había quedado una abeja ahí tratando de escaparse de la ventana, y dije, bueno, este simbolismo hermoso de la fertilidad y todo eso. Polinización, ¿no? Del polen, sí. Sí, todo lo que significa una abeja. Así que bueno, ese es
cortito relato del trayecto de esos 3 meses que tardó Nina en decidir. 3 meses, hermoso, hermoso. Bien, sería bueno explicar para que los que nos están escuchando, que no saben. Hablaste de Reorixins. Reorixins Sí. es una ceremonia y es algo que tiene como herramienta bioexistencia consciente, los que somos humano puente, que es esto de poder entrar a una ceremonia sagrada, algo así como Ayamarca y Quilla, algo así como Coco, la película, ¿no? Algo así como este festejo del Día de los Muertos, muy así. Coco es Reorixins en realidad, es ese algo muy sagrado, algo muy sagrado. Una ceremonia muy sagrada donde entramos en el no tiempo, donde como vamos a ver la vida de mamá de cuando era chiquita o de papá, atravesamos también ese no tiempo de la abuela, de la bisabuela, y volvemos a decir lo mismo que siempre decimos y que van a escuchar de Pablo, de Lucrecia y de todos los consultores como nosotros. Bueno, supongamos que esto es un juego. Supongamos que eso que están haciendo Reorixis es una cosa de locos. Yo quiero mostrarles esto. Yo a veces les digo posible. Claro, Serían posibles estos bebés nacidos sin Reorixins. La prueba de que el no tiempo existe son estos niños en la materia. No podemos volverlos atrás. No existiría Nina si esto fuera algo que es una locura nuestra. No existirían los bebés. No pueden decir que esto no es verdad, porque esos bebés tendríamos que meterlos dentro del útero de la madre. ¿Puedo contar un detalle de la película Coco que ustedes están nombrando? Esto sucede también cuando entramos a Reorixins, ¿no? En la película Coco dan por cierto una historia que no es real, porque juzgaron a un papá que había abandonado, y ese papá en realidad murió y nunca pudo volver. Y esas son las cosas que se ven en Reorixins. Me pasó a mí con una chica que tenía epilepsia, y cuando entra en Reorixins empieza a mover la cabeza y dice, esto a mí así no me lo contaron. Muy jovencita, ¿no? Que tienen esa espontaneidad que quizás la gente que es más grande no la tenemos. Obviamente, epilepsia desde los 6 hasta los 25. Wow. Sí. Es decir, no se encontraron ni siquiera las cicatrices. Claro. Y no se encontraron nunca más ni siquiera las cicatrices que tenía en el cerebro. La chica, para que se den una idea, las personas que quizás dudan, que está bien, todos podemos dudar, ¿no? Pero ¿qué hacemos con las personas que han sido sanadas, con las personas que se sanaron a sí mismas? Es que y entender esto. Siempre decir esto, te vas a meter en Reorixins y vas a ver historias que no te contaron nunca. Es más, quizás las cambiadas. ¿Sí? Y lo que estás viendo es la verdad, porque tus códigos te están diciendo que eso es verdad. Pero encima el consultante te dice, yo no sé si esto es verdad, de dónde lo saqué, pero lo estoy sintiendo, se desmorona, se descompone, lo siente en el cuerpo. Le cae el fichón, le cae la ficha y dice... Porque se siente en el cuerpo, así como le contabas de Sole, se siente en el cuerpo lo que pasó. Porque se va a recordar, a revivir y a reparar. Y a reparar, ahí está. Ese es el Ese es Reorixins. Por eso esto de que no es algo ir a jugar mental. Un poquito. Bueno, yo quiero decirles, porque increíblemente ya nos falta poco, ¿no? No me quería nos faltan algo así como 9 minutos. Sí, por eso. Quería decir que Ricardo nos agradeció, que tomó conciencia y que es tal cual como lo decimos, pero no lo decimos por nosotros. Volvemos a decirlos otra vez para los demás. Que es así, que tenemos la certeza de lo que decimos. Que su preocupación es su madre, que hace 10 años tiene un duelo bloqueado por la muerte de su padre. Entonces, ahí estaba la preocupación de Ricardo y dijo que lo va a llevar a consulta. Entonces, está perfecto. Pero está muy bueno decirlo, que el hecho de que la pregunta de Ricardo viene por la preocupación que siente. Y vas a ver que va a descubrir una historia enorme que quizá que nunca había sido escuchada en el clan, y toma conciencia y bueno, y todo tu universo empieza a cambiar después. Igual yo creo que coincidimos los 4 que el universo de Ricardo ya cambió hoy, cuando se dio cuenta. Bueno, por supuesto. Y que él puede. Como el de Roxana la semana pasada. Exacto. Sí. Algo así. Y si alguna mamá cayó con la ficha del no nacido, puede pasarle, puede biologizar una pequeña pérdida de sangre, que no se asuste, que es normal. Claro. Es normal. O le puede doler un poco los ovarios. Le puede doler, claro. Sí, y es perfecto. Sí, es perfecto. Bien. Bueno, dale, Tomás, era esta. ¿Qué pasa cuando el hijito nace y fallece? ¿Se hace el mismo ritual? ¿No se hace el mismo ritual? Sí, el ritual sí. El tema es el duelo va a ser mayor.
Claro. Ese es el tema. No es lo mismo, es el duelo. No es lo mismo un duelo de 4 semanas de gestación de un bebé que un bebé nacido, que un bebé de 9 meses de gestación. O sea, cada vez va a ser mayor ese duelo hasta un determinado tiempo, ¿no? Porque el tema es eso, con esto del duelo. Si una persona muere a los 90 años es algo más esperado, y desde la biología ya pasó las etapas que se esperan desde lo biológico, ¿no? Ser abuelo o bisabuelo, pasar etapas, ¿no? Padre, ser padre. No es lo mismo que una persona que fallezca a los 50 años. Eso tiene un dolor importante también. Pero es más injustificado alguien de 20. ¿Y cuán injustificado y qué dolor? Desde la biología es enorme, porque se frena la existencia, ¿no? Cuando es un bebé o un bebé en gestación nacido. Obviamente que para nosotros desde el mental, desde lo humano, desde el sentir, es enorme también. La bola emocional que se genera. Es enorme, por eso es que se tardan tantas generaciones en Tommy, sanar. Claro, es importantísimo, Sí. Que lo haga la mamá el duelo. Es importantísimo porque después viene el otro niño que es de reemplazo. Entonces, no sé si les habrá tocado mujeres con ese duelo súper bloqueado porque después vino otro nene inmediatamente. Entonces, me ha pasado de tener muchas veces el que sigue tiene el nombre de ese primero. Claro, muchas veces. Y lo protejo de tal manera que le impido todo también. Claro. Porque tengo miedo que Entonces, en consulta, la invitas a que haga ese acting de tener el bebé de vuelta en brazos y poder decirle a ese bebé todo lo que no le dijo. Y después se le hará una carta a ese bebé, la quemará la carta y lo honrará enterrando la carta con algún objeto que para ella represente el amor a ese bebé. Pero es importantísimo que ella pueda desbloquear toda esa energía que quedó en ese tránsito de un bebé que se fue y otro que llega inmediatamente. Es el de reemplazo, o se conoce como yacente horizontal. Un mamífero cuando ve de vuelta ese lado, totalmente. Sí, hay que desbloquear todos esos duelos, son importantísimos. Muy bien, es muy profundo, vemos que hay mucho más. Si quieren preguntas, después se las respondemos. Es enorme, amplio, pero creo amplio, que muy amplio, muy. Sí, tratamos de concretar. Primero, el libro en cualquier parte del mundo por Amazon, www.humanopuente.com. Allí están todos los consultores que trabajan infertilidad, por si alguno está. El tema de los no nacidos, o alguien que se dio cuenta puede concurrir con cualquier consultor. Hay más de 2.000 consultores. Marce, gracias. Enormes gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, enorme. Ya pasó una hora. Enorme. Ya pasó una hora. Bien. Bien, y yo quiero despedirme con algo que nadie puede refutar y que no es nuestra palabra. Aquí está la foto de Nina. Ay, qué lindo. Ay, qué gallina. Pará, porque había 2 Ninas. Esa no es mi Nina, A ver, hay otra Nina. Hay otra Nina. Mostrémosla. Porque hay 2 Ninas en el... No se peleen por el libro. Vamos a mostrar a la otra Nina. No, acá está, ya la encontré. Aquí está. Viste, había 2. Acá está la Nina. Mirá, ahí está. Mostrá la voz, Marce. Eso es una prueba de que no es lo que decimos. Eso es una prueba que el universo se sana. Valientes, Valientes estos papás que se animan a transitar todo este dolor. Valientes. Nadie puede refutar a Nina allí. O sea, que empezamos hablando del dolor de un bebé que se muere. Y ese es el regalo. Y ese es el regalo. Una hermosa foto de Nina allí. Así que hagamos una cosa. Vamos a ir con la fotografía de Nina, como para ir cerrando. Así que publicá de vuelta la foto de Nina. Vamos con Nina, hoy que es la gran estrella. Vamos con Nina. Hoy es la estrella y nos despedimos porque hoy ya quedan poquitos. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias a Ricardo. Gracias por estar acá. A toda la gente que está. Amigos, Nina, hermosa Nina. Marcela, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Gracias, Marcel. Te queremos, Marcel. La próxima. Yo también los quiero mucho. Hasta la próxima. Gracias, chicos.